El gélido abrazo de la noche envolvía a Isabela, quien se encontraba a la deriva en las calles de Madrid, despojada de todo. La cruel expulsión de su hogar, orquestada por su esposo y su suegra, la había dejado en una situación de absoluta desolación. Sin un céntimo en el bolsillo, sin el calor de una familia que la acogiera y sin un refugio al que acudir, cada paso que daba era un eco de su desesperación. Sus piernas, ya exhaustas, amenazaban con ceder bajo el peso de su angustia, cuando, de forma inesperada, un elegante sedán de color ébano se deslizó y se detuvo con una suavidad casi irreal justo frente a ella. De su interior emergió un caballero cuya figura impecable, ataviada con un traje de corte perfecto, irradiaba una seriedad imponente, aunque matizada por una cortesía innegable. «Disculpe, ¿es usted la señorita Isabela?», inquirió el hombre con una voz que, aunque mesurada, portaba una autoridad inconfundible. Isabela sintió un nudo en la garganta, la incertidumbre la invadió. «Sí, soy Isabela. Pero, ¿quién es usted? ¿Y qué asunto tiene conmigo?», logró articular, su voz apenas un susurro tembloroso. El desconocido la observó con una intensidad que parecía penetrar su alma. «El distinguido presidente don Alejandro Vargas la está buscando. Le ruego que me acompañe», declaró con una firmeza que no admitía réplica. Isabela frunció el ceño, la confusión se apoderó de ella. «¿Quién? No tengo el placer de conocer a nadie con ese nombre», replicó, su incredulidad palpable. El hombre exhaló un leve suspiro, como si anticipara la magnitud de la revelación que estaba a punto de compartir. «Es su padre, el propietario y visionario detrás de uno de los conglomerados empresariales más influyentes y vastos de toda la capital española, con ramificaciones que se extienden por el panorama internacional. Atención, amigos. Antes de sumergirnos en esta historia que desafía toda lógica y te dejará sin aliento, tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez sintieron que su vida dio un giro de 180 grados en el momento menos esperado? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y si esta narrativa te atrapa desde el primer segundo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido fascinante. Ahora sí, prepárense, porque lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ven el destino. En ese instante, el universo de Isabela pareció detenerse, suspendido en un vacío atemporal. La idea de tener un padre era, para ella, una imposibilidad absoluta, una contradicción con la narrativa que había forjado su existencia. Su amada madre, ya fallecida, le había inculcado desde su más tierna infancia la dolorosa verdad. Tu padre partió de este mundo cuando apenas eras una niña, dejando un vacío irreemplazable. Y ahora, por primera vez en su vida, la cruda realidad se presentaba con una fuerza más abrumadora y desconcertante que cualquier pesadilla recurrente. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo, desmoronando los cimientos de su identidad y abriendo una puerta a un pasado desconocido y a un futuro incierto. El eco sordo de la puerta al cerrarse con violencia resonó en el pecho de Isabela, una vibración que se propagó por cada fibra de su ser. El viento húmedo del atardecer, portador de un frío incipiente, acarició su rostro, pero su frescura no bastó para mitigar el ardor de sus mejillas, aún surcadas por el rastro salado de las lágrimas. Detrás de la barrera de madera, la voz de su esposo, Javier, estalló de nuevo, cargada de una furia implacable. «Te he dicho que te marches», bramó, su tono cortante como un cuchillo. «No me obligues a repetirlo una vez más». Isabela se quedó petrificada, sus manos temblaban incontrolablemente y una sensación de vacío la invadió, como si toda su energía vital se hubiera disipado en un único y desgarrador suspiro. No poseía más que la ropa que llevaba puesta, ni un bolso, ni una moneda, absolutamente nada que pudiera considerar suyo. Incluso las sandalias que calzaba, viejas y desgastadas, eran un testimonio de su precariedad, un par que hacía tiempo debería haber desechado. Detrás de Javier, su suegra avanzó un paso, su mirada más afilada y punzante que sus propias palabras. «¿Acaso crees que esto es un hotel? Para que te quedes a tu antojo y vivas a costa de los demás», espetó con desprecio. «Ahora que tu marido ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de la clase de persona que eres, ¿qué piensas hacer?». Agitó una mano con un gesto despectivo, como si espantara a un animal indeseable. «Lárgate de una vez. Este no es tu lugar, nunca lo fue y nunca lo será».
Isabela intentó tragar, pero su garganta estaba reseca, áspera como si estuviera llena de arena. Suegra, comenzó a decir, buscando desesperadamente una explicación, una súplica. Tú nada, la interrumpió la suegra con brusquedad, cortando cualquier intento de defensa. ¿Quedó claro? Sí, eso está más que claro. Javier dejó escapar un suspiro áspero, cargado de hastío, como si deseara poner fin a aquella situación de una vez por todas. Isabela, estoy agotado. Llevo mucho tiempo queriéndote decir esto. No eres más que una carga, un peso insoportable. No soporto seguir viviendo de esta manera, arrastrando esta situación. Una carga. Esa palabra resonó en el alma de Isabela con la fuerza de un golpe devastador. Durante años, se había desvivido por ser una esposa ejemplar, una compañera dedicada. Había soportado en silencio las palabras hirientes y las críticas mordaces de su suegra, y había optado por ignorar los sutiles, pero cada vez más evidentes, cambios en la actitud de Javier. Un doloroso recuerdo la asaltó. Tras la muerte de su madre, Javier le había prometido, con una voz llena de ternura y convicción, que siempre la protegería, que sería su refugio inquebrantable. El eco de esa promesa, ahora un fragmento doloroso y tenue, cruzó su mente como una sombra fantasmal. Yo te protegeré en lugar de tu madre, había dicho Javier, y esas palabras habían sonado, en su momento, fuertes y reconfortantes. Ahora, se sentían como una burla amarga, una cruel ironía que se burlaba de su ingenuidad. Isabela se aferró al borde de su ropa, un gesto desesperado, suplicando un mínimo de humanidad, un atisbo de compasión. Javier, por favor, ¿podemos hablar las cosas con calma? ¿Podemos encontrar una solución?, imploró, sus ojos llenos de lágrimas. Javier, en cambio, levantó la barbilla con un gesto de cinismo y desdén, su mirada fría y distante. ¿Acaso no me has escuchado?, espetó con una frialdad cortante. Te he dicho que te largues de aquí. Antes de que Isabela pudiera articular una palabra más, su suegra se abalanzó sobre ella con una rapidez sorprendente y la empujó por el hombro. No fue un empujón violento, pero sí lo suficientemente contundente como para que Isabela perdiera el equilibrio y se tambaleara hacia atrás, sintiendo como el suelo se movía bajo sus pies. No avergüences más a mi hijo, dijo la suegra con una voz gélida, desprovista de cualquier emoción. Simplemente vete. Aún estás viva, ¿no? Agradece eso, porque podrías estar en una situación mucho peor. La puerta se cerró de golpe justo después, un sonido final y definitivo que selló su destino. Desde el interior, el giro de la llave fue inconfundible, un clic mecánico que resonó como el martillazo que confirmaba la ejecución de una sentencia. Isabela se quedó en silencio durante unos segundos, un silencio abrumador que parecía absorber todo sonido. Incluso el murmullo distante de los coches que pasaban por la calle parecía ahogado por el atronador latido de su propio corazón, que retumbaba en sus oídos. Miró la casa una vez más, el lugar que había cuidado con esmero, que limpiaba cada día con la esperanza de encontrar amor y pertenencia. Ahora, todo le parecía ajeno, extraño, como un edificio desprovisto de alma, una cáscara vacía de lo que una vez fue. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo mientras daba un paso fuera del porche, luego otro, y su cuerpo vaciló, amenazando con colapsar. Se detuvo junto a la valla, buscando un punto de apoyo para estabilizarse, pero lo único que encontró fue la amarga y aplastante realidad. Estaba verdaderamente sola, abandonada a su suerte en un mundo que de repente se había vuelto hostil. Isabela comenzó a caminar, arrastrando los pies por la pequeña calle frente a su casa, un camino que solía recorrer con ligereza para hacer la compra, pero que ahora se extendía ante ella como un túnel sin fin, oscuro y amenazante. Los zapatos gastados, testigos silenciosos de innumerables jornadas, presionaban con fuerza las plantas de sus pies, y el viento, cada vez más frío, traía consigo el inconfundible olor a lluvia inminente, una promesa de más desolación. La oscuridad comenzaba a caer, envolviendo el vecindario en un manto sombrío. Las luces de las casas de los vecinos se encendían una a una, pequeños faros de calidez y vida que solo acentuaban su propia soledad. El sonido de la risa de una familia, que provenía de detrás de una valla cercana, la hirió profundamente, una punzada en el corazón que le recordaba lo que había perdido. Se abrazó a sí misma, intentando en vano contener el frío que la calaba hasta los huesos y el vacío que la consumía por dentro.
¿Cómo he llegado a esto? Su voz era apenas audible, más parecida a un susurro ahogado entre sollozos, una pregunta sin respuesta que flotaba en el aire nocturno. Bajó la cabeza, tratando desesperadamente de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Qué hice mal?, se preguntó, intentando reconstruir los eventos que habían provocado la explosión de furia de Javier ese día, pero todo se sentía borroso, confuso, como un sueño lejano. Lo único claro era que la actitud de Javier había cambiado drásticamente desde hacía mucho tiempo. Las miradas vacías, las llegadas cada vez más tardías a casa y la frialdad palpable en cada una de sus palabras. Pero Isabela, en su inocencia y su deseo de creer en el amor, nunca esperó ser expulsada de esa manera, sin explicaciones, sin una oportunidad de defenderse, sin un adiós. Se detuvo en una esquina, la calle parecía aún más solitaria, desierta. Una farola, apagada, proyectaba una larga sombra que hacía que el lugar pareciera aún más extraño y desolador. Su estómago se retorció, no solo por el hambre que comenzaba a sentir, sino por el miedo que la atenazaba. ¿A dónde voy ahora?, susurró en voz baja, una pregunta dirigida al vacío, sin esperar respuesta. Isabela continuó caminando, cada paso parecía añadir un peso insoportable a su cuerpo ya exhausto. El frío comenzaba a calar hasta sus huesos, un frío que se metía por debajo de su ropa y le helaba el alma. Se abrazó más fuerte, intentando en vano contener el dolor que se acumulaba en su pecho, una opresión que amenazaba con ahogarla. La primera gota de lluvia cayó en su mejilla, una sensación fría y húmeda. No estaba segura si era una lágrima más o el inicio de la tormenta. Una segunda gota le siguió, y una tercera, hasta que finalmente la lluvia comenzó a caer con fuerza, mezclándose con toda su tristeza, con sus lágrimas, con su desesperación. Isabela se detuvo de nuevo, inmóvil en medio de la acera, empapada. El agua empapaba su pelo, su ropa, haciéndola temblar incontrolablemente, pero no se movió. En ese momento, se sintió verdaderamente como si no fuera nadie, una sombra, un fantasma en la noche. ¿Debería volver?, se preguntó, pero la respuesta llegó de inmediato, contundente: no, no me quieren. Esa casa ya no es mi hogar, nunca lo fue realmente. Con la lluvia arreciando, Isabela finalmente volvió a mover los pies, arrastrándolos por el pavimento mojado. No sabía hacia dónde se dirigía, pero una cosa era dolorosamente clara: un capítulo de su vida había terminado, sellado con una puerta firmemente cerrada que la había rechazado sin piedad. Y ahora, tenía que caminar sola, en una dirección que ni siquiera entendía, hacia un futuro incierto y aterrador. Pero sus pasos, aunque lentos y pesados, seguían moviéndose, porque en ese momento, por muy rota que estuviera, sabía que no podía detenerse, no esa noche. Y aunque no se diera cuenta, esos pasos, cada uno de ellos, la llevarían a una vida que nunca, en sus más salvajes sueños, podría haber imaginado. El viento nocturno, cortante como una cuchilla helada, se clavaba en la piel de Isabela, intensificando la sensación de desamparo. Sus pasos eran pesados, confusos, desprovistos de un rumbo claro, mientras el humo acre de los tubos de escape de los coches que pasaban le irritaba la nariz y la garganta. Sin embargo, ella seguía caminando, impulsada por una fuerza invisible, como si el mundo entero fuera a desmoronarse si se atrevía a detenerse. Apenas pudo tomar un breve y entrecortado aliento antes de que el estruendo de la puerta de su casa al cerrarse a su espalda resonara de nuevo en sus oídos, una melodía de rechazo que se negaba a desaparecer. No vuelvas, no servirá de nada suplicar, murmuró para sí misma, las palabras apenas audibles, una advertencia que se daba a sí misma. La imagen del rostro de Javier, desviando la mirada con cobardía mientras su madre la echaba sin piedad, cruzó su mente, avivando el fuego de su dolor. La larga acera parecía interminable, las farolas proyectaban su sombra temblorosa, una silueta frágil que reflejaba la de alguien que ha perdido todo apoyo, toda esperanza. La calle a su alrededor no estaba excesivamente concurrida, pero sí lo suficientemente animada como para hacerla sentir aún más sola, una extraña en su propia ciudad. La gente pasaba a su lado, indiferente, ajena a la figura de una mujer que caminaba con los ojos hinchados por el llanto y el paso vacilante, una imagen de desolación que nadie parecía notar. A veces, se agarraba las mangas arrugadas de su ropa, un gesto instintivo para calmarse, para encontrar algún consuelo, pero el ardor en su pecho seguía quemando,
una llama inextinguible de dolor y pregunta sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué hasta este punto? Susurró, su voz apenas un hilo. No esperaba una respuesta, solo dejó escapar un largo suspiro que sonó como un lamento ahogado, una expresión de su profunda desesperación. La noche avanzaba, implacable, y sedanes de lujo pasaban ocasionalmente, sus luces LED, arrogantes y brillantes, iluminando brevemente su figura solitaria. Isabela descendió por un pequeño paso elevado y caminó por el borde de una calle principal poco iluminada, con la tenue esperanza de encontrar una parada de autobús, un banco donde descansar, o al menos un lugar donde sentarse y recuperar el aliento. Pero sus pies seguían moviéndose sin control, siguiendo un impulso instintivo de alejarse lo más posible de la casa que no la consideraba un ser humano, un lugar que la había despojado de su dignidad. Mientras pasaba por una zona de comercios, con algunas tiendas ya cerradas y sus escaparates oscuros, el sonido de un motor que ralentizaba su marcha detrás de ella la hizo detenerse. Una luz blanca y brillante iluminó el suelo frente a ella, alargando la sombra de su cuerpo, haciéndola parecer aún más pequeña y vulnerable. Isabela se detuvo, confundida y en alerta, su corazón latiendo con fuerza. Un lujoso sedán negro, con su carrocería reluciente bajo la escasa luz de la calle, se detuvo justo a su izquierda. La puerta trasera se abrió lentamente, revelando un interior suntuoso. Un hombre con un traje impecable bajó del asiento del conductor y se mantuvo erguido. Su postura denotaba una autoridad tranquila. Su mirada era penetrante, pero no amenazante, una mezcla de seriedad y profesionalismo. Parecía tener unos 30 y tantos años, con el pelo negro peinado hacia atrás con precisión. Su presencia, tan pulcra y ordenada, contrastaba enormemente con el desordenado y sombrío entorno nocturno. «Disculpe», dijo su voz suave pero clara, resonando en el silencio de la noche. «¿Es usted la señorita Isabela?» Isabela se quedó helada, una sensación de asombro y temor la invadió. Esa voz era demasiado formal, demasiado segura, como si el hombre supiera exactamente a quién estaba buscando, como si su llegada no fuera una casualidad. Tragó saliva con dificultad, su garganta seca. «Sí, sí», respondió con cautela, su voz apenas un susurro. «Soy Isabela. ¿Quién es usted y por qué me busca en este lugar y a esta hora?» El hombre retrocedió medio paso, un gesto de cortesía para darle espacio, y luego inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto, una deferencia inesperada. «Mi nombre es Mateo Ruiz. He venido a recogerla, señorita Isabela». «¿A mí?» Isabela frunció el ceño, la incredulidad pintada en su rostro. «¿Para qué? No sé quién es usted, ni por qué debería ir con usted». Mateo no pareció ofendido por su desconfianza, suspiró en silencio, una exhalación apenas perceptible, y respondió con un tono firme, como si lo que estaba a punto de decir fuera una verdad irrefutable, inmutable. «El presidente, don Alejandro Vargas, desea verla. Me ha pedido que la traiga de inmediato, sin dilación». Isabela se quedó perpleja. Ese nombre no significaba absolutamente nada para ella, al menos no al principio, no en ese momento de confusión. ¿El presidente Vargas? No lo conozco, dijo con franqueza, entrecerrando los ojos con desconfianza, su mente luchando por procesar la información. Hubo un breve silencio, cargado de expectación, antes de que Mateo la mirara de nuevo, esta vez con una profundidad aún mayor, como si supiera que las palabras que estaba a punto de pronunciar sacudirían los cimientos mismos de la vida de Isabela, alterando su percepción de la realidad para siempre. Él es su padre. El mundo de Isabela se detuvo una vez más, girando vertiginosamente a su alrededor. ¿Qué? ¿Qué? Su voz se quebró, apenas audible, un hilo de sonido que se perdía en el viento. «Mi padre. Eso es imposible. Mi padre murió cuando yo era pequeña. Mi madre siempre me lo dijo, fue una de las verdades más dolorosas de mi infancia». Mateo negó lentamente con la cabeza, sus ojos transmitiendo una serena convicción. «Está vivo, señorita Isabela, y la ha estado buscando durante mucho tiempo, con una persistencia incansable. Y, además, es el dueño y fundador de una de las empresas más grandes y poderosas de Madrid, con una influencia que se extiende por todo el país y más allá». Esas palabras la golpearon como un mazazo en la conciencia, una revelación que desmoronaba todo lo que creía saber sobre sí misma y su origen. Se quedó sin aliento, su cuerpo vaciló, amenazando con caer.
La calle oscura, que antes parecía un túnel sin fin, de repente pareció dar vueltas, distorsionándose ante sus ojos. Debe de haberse equivocado de persona, dijo con voz temblorosa, suplicando que todo fuera un error. Yo solo soy, no soy nadie, una mujer sin hogar ni futuro. No me he equivocado, señorita, respondió Mateo, su voz suave pero inquebrantable, llena de una certeza que no dejaba lugar a dudas. Él ha preparado todo meticulosamente para este encuentro, cada detalle ha sido cuidadosamente planeado. La está esperando con impaciencia y no desea que sufra ni un instante más, ni que pase una noche más en la calle. En los ojos de Mateo, Isabela percibió algo más que el simple cumplimiento de una tarea. Había una comprensión genuina, una empatía silenciosa, como si supiera lo vulnerable y desamparada que se sentía Isabela en ese preciso momento. Pero Isabela solo pudo mirarlo, incapaz de tomar una decisión, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Miró alternativamente hacia la calle oscura y desolada, y hacia el reluciente coche negro, cuya puerta seguía abierta, una invitación silenciosa a un mundo desconocido. Era como una puerta a otra dimensión, una que no podía ni siquiera imaginar en sus sueños más audaces. Su mente era un torbellino, una mezcla de agotamiento físico y emocional, incredulidad ante lo que estaba sucediendo y una tenue, casi imperceptible, chispa de esperanza que no quería permitirse sentir, por miedo a que se extinguiera. Pero cuando su cuerpo tembló de frío y de la emoción, se dio cuenta de que solo tenía dos opciones: seguir caminando sin rumbo fijo, hundiéndose aún más en la desesperación, o seguir el camino que de repente había aparecido ante ella, un camino que, tal vez, le traería las respuestas a todas las preguntas de su vida, a su origen, a su identidad. Tragó saliva, respiró hondo y temblorosamente, reuniendo toda la fuerza que le quedaba, y miró a Mateo, sus ojos buscando una confirmación, una señal. De acuerdo, iré con usted, susurró, su voz apenas audible, pero cargada de una decisión irrevocable. Mateo hizo un gesto cortés, abriendo la puerta un poco más, invitándola a entrar. Isabela entró lentamente, sintiendo el aroma del interior de cuero cálido que contrastaba drásticamente con el frío gélido del exterior, una sensación de lujo y seguridad que la envolvió. Cuando se sentó en el mullido asiento, la puerta se cerró suavemente, con un clic apenas perceptible, y el coche comenzó a moverse lentamente, dejando atrás esa solitaria acera, esa calle oscura, esa vida de desolación. Isabela cerró los ojos por un momento, sin saber que su vida acababa de dar un giro en una dirección completamente inesperada, hacia un destino que jamás habría podido concebir. El interior del coche, para Isabela, era una mezcla de lujo y extrañeza, un contraste abrumador con la miseria de la que venía. Las luces de la ciudad, ahora más brillantes y numerosas, pasaban a través de las ventanillas, dibujando haces de luz danzantes en su rostro, como si el mundo exterior estuviera celebrando su nueva dirección. Aún sentía el temblor persistente en las yemas de sus dedos, el residuo de la conmoción del breve encuentro en la calle, donde el señor Ruiz había pronunciado su nombre y unas palabras tan increíbles que aún le costaba asimilar. Sin embargo, ahora estaba sentada en el asiento trasero, envuelta en la calidez reconfortante del coche, un refugio que contrastaba con el aire gélido y hostil de la noche que había dejado atrás. El señor Ruiz conducía con una velocidad constante y segura, su figura erguida y profesional. A través del espejo retrovisor, la miró de reojo, una mirada discreta pero atenta, asegurándose de que estuviera bien, de que se sintiera segura. ¿Se encuentra cómoda, señora?, preguntó con cautela, su voz suave y respetuosa, rompiendo el silencio que se había instalado. Isabela giró la cabeza lentamente, sus ojos aún llenos de preguntas y una mezcla de asombro y ansiedad. Por favor, explíquemelo todo bien, dijo en voz baja, casi suplicante, su voz cargada de una necesidad imperiosa de entender. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué dice que el presidente Vargas es mi padre? Mi madre siempre me dijo que había muerto, que no había forma de que estuviera vivo. El señor Ruiz respiró hondo antes de responder, preparándose para desvelar una historia que cambiaría la vida de Isabela para siempre. Comprendo perfectamente que esta revelación debe ser abrumadora y profundamente inquietante para usted, señorita Isabela, pero le aseguro con total convicción que cada palabra que he pronunciado es la verdad inalterable. Él es, sin la menor sombra de duda, su progenitor biológico, su padre de sangre, afirmó el señor Ruiz,
su voz impregnada de una calma que buscaba infundir sosiego en el torbellino emocional de Isabela. Ella negó con la cabeza con una rapidez casi instintiva, la incredulidad grabada en su rostro. No puede ser. Mi madre jamás me habría engañado durante toda mi existencia, ¿verdad? Ella no pudo haberme mentido de esa manera, murmuró, la voz quebrada por la angustia. Nadie desea mentir, señorita Isabela, replicó el señor Ruiz con una suavidad que invitaba a la reflexión. Solo que, en ocasiones, las circunstancias de la vida, complejas y dolorosas, obligan a una persona a resguardar la verdad, a ocultarla bajo un velo de silencio por razones que, en su momento, pudieron parecer justificadas o necesarias. Él la ha estado buscando con una tenacidad incansable, durante años, sin cesar, añadió, reforzando la magnitud del compromiso de don Alejandro. Isabela bajó la cabeza, sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su ropa, un gesto que delataba su profunda agitación interna. Si lo que dice es cierto, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta revelación llega justo en este momento de mi vida? ¿Por qué no supe nada de esto antes? ¿Y por qué tengo que enterarme de una verdad tan trascendental precisamente hoy, cuando acabo de experimentar la situación más terrible y humillante de mi existencia? Su voz se tiñó de una amargura palpable, un dolor que se mezclaba con la confusión. El señor Ruiz, percibiendo la intensidad de su emoción, redujo la velocidad del coche de forma casi imperceptible, un acto inconsciente de empatía. ¿Por qué ha sido hoy, señorita Isabela, cuando finalmente se ha logrado establecer su paradero con una certeza irrefutable? Explicó con un tono grave y serio, cada palabra cargada de significado. La información que se había obtenido hasta ahora siempre fue fragmentada, incompleta, como piezas dispersas de un rompecabezas. Pero hace muy poco tiempo, tras una búsqueda exhaustiva y minuciosa, se encontró un documento crucial, una pieza clave que conectó todas las pistas, el nombre de su madre, una antigua dirección que sirvió de punto de partida, y otros datos que finalmente permitieron unir todos los cabos sueltos. Isabela se irguió un poco en su asiento, como si el acto físico de enderezarse pudiera ayudarla a desenredar la maraña de confusión que se había apoderado de su mente. ¿Y usted, por qué mi madre me habría dicho que mi padre estaba muerto?, inquirió, su voz temblaba, no por tristeza, sino por una mezcla de rabia contenida y una incertidumbre desgarradora que le oprimía el corazón. Esa fue la historia que me contaron desde siempre, desde que tengo memoria, que estaba enfermo y que falleció cuando yo era apenas un bebé, una criatura indefensa. El señor Ruiz la miró a través del espejo retrovisor, sus ojos reflejaban una profunda comprensión. No puedo, señorita Isabela, explicarle con total exactitud las razones que motivaron a su difunta madre a tomar esa decisión. Sin embargo, por lo que he podido averiguar y comprender, la separación entre sus padres ocurrió en circunstancias extremadamente complejas y delicadas, un periodo de gran turbulencia emocional para ambos. ¿Cómo de complicadas?, insistió Isabela, su voz ahora más firme, exigiendo respuestas. Tengo todo el derecho a saber la verdad, a conocer mi historia. El señor Ruiz pareció meditar sus palabras por un momento, eligiéndolas con sumo cuidado, con la intención de no herir a Isabela más de lo que ya estaba. Lo que sí puedo asegurarle con total convicción es que la separación no se produjo por culpa suya, ni porque él no deseara formar parte de su vida. Todo lo contrario. El presidente Vargas lamenta profundamente haber perdido la oportunidad de criarla, de verla crecer, de compartir cada etapa de su desarrollo. Es un arrepentimiento que lo ha acompañado durante décadas. Isabela se sumió en un silencio profundo, las palabras del señor Ruiz resonaban en su mente, pero no lograba asimilarlas de inmediato. Existía una brecha inmensa, casi insalvable, entre la realidad en la que había creído ciegamente desde su más tierna infancia y la nueva y desconcertante realidad que el señor Ruiz le presentaba ahora. Señor Ruiz, dijo Isabela finalmente, su voz se había debilitado, casi un susurro. ¿Qué pruebas concretas existen de que todo esto es cierto? Simplemente no puedo creerlo, es demasiado repentino, demasiado impactante para mi mente. El señor Ruiz asintió con una comprensión tácita, como si ya hubiera anticipado esa pregunta y tuviera la respuesta preparada. Abrió una pequeña guantera junto a su asiento y sacó una delgada carpeta de cuero. Sabía que usted preguntaría eso, señorita Isabela, dijo con una leve sonrisa. Isabela contuvo el aliento, sus ojos fijos en la carpeta.
El señor Ruiz se la pasó hacia atrás con un gesto amable. Mire usted misma. Isabela abrió lentamente la carpeta, sus manos temblaban ligeramente. Dentro, encontró una vieja fotografía, ligeramente descolorida por el paso del tiempo, que mostraba a un hombre joven, con una sonrisa tierna, sosteniendo a un bebé en sus brazos. El bebé, con la forma de sus ojos y la redondez de sus mejillas, se parecía asombrosamente a sus propias fotos de niña, casi idénticas. Detrás de la foto, una nota escrita a mano, con una caligrafía elegante, decía: «Para mi amada Isabela, papá siempre te querrá». La voz de Isabela se quebró, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Esta soy yo», murmuró, la incredulidad y la emoción mezclándose en su voz. El señor Ruiz asintió una vez, con total seguridad y convicción. «Así es, señorita. El presidente Vargas ha guardado esa fotografía durante décadas, como un tesoro invaluable. Según él, esa imagen fue lo único que lo mantuvo aferrado a la esperanza, lo que lo impulsó a seguir buscándola incansablemente». Isabela tocó la foto con una mano ligeramente temblorosa, sus dedos acariciando el papel. Intentó recordar si alguna vez había visto el rostro de ese hombre antes, si alguna imagen de él se había colado en sus sueños o recuerdos. No le vino ningún recuerdo claro, solo una vaga sensación de calidez, una chispa de familiaridad, pero no sabía si era real o una ilusión creada por la intensidad del momento. «¿Por qué ha venido a buscarme ahora?», preguntó de nuevo, esta vez con una voz más tranquila, aunque aún teñida de un dolor profundo y una melancolía persistente. «Porque ahora es cuando él está verdaderamente preparado, señorita Isabela», respondió el señor Ruiz con una serena firmeza. «Esperó el momento adecuado, el instante propicio, y quería asegurarse de que usted estuviera a salvo, de que no corriera ningún peligro». Cuando se enteró, el señor Ruiz hizo una pausa, dudando, temeroso de mencionar el desagradable incidente en casa de su marido, de revivir el dolor. Dijo que no podía esperar más, que la situación exigía una acción inmediata. Isabela cerró los ojos, sintiendo una colisión de emociones, vergüenza por su situación, ira por el trato recibido y un alivio inesperado que comenzaba a abrirse paso. «Entonces, ¿sabía que me habían echado de casa?», preguntó, su voz apenas un susurro. El señor Ruiz respondió con franqueza, sin rodeos. «Sabía que usted estaba herida, señorita Isabela, que estaba sufriendo, y eso fue suficiente para que él actuara, para que pusiera en marcha todo este proceso». Un silencio denso se instaló entre ellos, solo roto por el suave zumbido del motor del coche, una música de fondo que parecía no querer perturbar el conflicto interno de Isabela. Cuando abrió los ojos, su mirada seguía llena de preguntas, pero ahora estaba más clara, más enfocada, como si una neblina se hubiera disipado. «¿De verdad quiere verme?», preguntó Isabela en voz baja, casi con timidez. «La ha estado esperando toda la noche, señorita Isabela», respondió el señor Ruiz sin dudar, su voz llena de convicción. «Y quiere asegurarse de que llegue a salvo, de que esté protegida». Isabela respiró hondo, un aliento que se sentía diferente, cargado de una nueva posibilidad. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad que ahora le parecían distintas, como si el mundo, que hasta ese momento había estado sumido en la oscuridad, de repente hubiera abierto una pequeña rendija para que entrara la esperanza, un rayo de luz en su noche más oscura. No sabía si estaba preparada para lo que se avecinaba, no sabía con qué se encontraría al final de ese viaje, pero sabía una cosa con absoluta certeza: ya no estaba sola en la calle, a la deriva, y la verdad sobre su vida, una verdad que prometía ser transformadora, la esperaba más adelante, al final de ese camino. El coche se alejaba cada vez más del bullicio y la efervescencia del centro de la ciudad, adentrándose en calles más tranquilas, flanqueadas por farolas amarillas que se extendían como una línea interminable, guiándolos hacia un destino desconocido. Isabela se reclinó en su asiento, sosteniendo con delicadeza la foto que el señor Ruiz le había entregado. El rostro del hombre en la imagen aún le oprimía el pecho, una mezcla de extrañeza y una incipiente familiaridad. Seguía conmocionada por la abrumadora realidad de que el padre que creía muerto estaba vivo y, lo más increíble, la estaba esperando. Pero en medio de esa ola de shock y confusión, algo cálido, una sensación tenue pero persistente, parecía abrirse paso lentamente a través de la niebla de sus pensamientos, una pequeña chispa de esperanza que ella misma aún no se atrevía a tocar,
a reconocer plenamente. El señor Ruiz rompió el silencio con una voz tranquila y mesurada. Este viaje durará un poco más, señorita Isabela. La residencia del presidente Vargas está bastante lejos del centro de la ciudad, en una zona más apartada y discreta. Isabela asintió, mirando por la ventana por un momento, sus ojos perdidos en el paisaje nocturno. Está bien, dijo en voz baja, su voz aún un poco frágil. Solo estoy tratando de asimilar todo esto, de procesar la magnitud de lo que está sucediendo. El señor Ruiz pareció comprensivo, su mirada a través del espejo retrovisor transmitía una empatía silenciosa. Es natural que se sienta así, señorita Isabela. Nadie podría recibir una noticia tan grande, tan trascendental, sin sentir un impacto profundo, sin que su mundo se tambalee. Isabela respiró hondo, el aire que inhalaba se sentía diferente, cargado de la promesa de un futuro incierto. La voz del señor Ruiz no era condescendiente ni apremiante, simplemente le daba espacio, un respiro para que su mente no se rompiera por la agitación emocional que la embargaba. Es que tengo miedo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tengo miedo de hacerme demasiadas ilusiones, de que todo esto sea un sueño del que despertaré. Tengo miedo de estar malinterpretándolo todo, de que esta esperanza sea una trampa. Ese miedo es humano, señorita Isabela, respondió el señor Ruiz, sus ojos fijos en la carretera, su voz transmitiendo una calma inquebrantable. Pero le prometo que donde vamos a llegar no encontrará mentiras, ni engaños. El presidente Vargas, él realmente quiere conocerla, con todo su corazón. El corazón de Isabela dio un vuelco con esas palabras, una punzada de emoción que la recorrió. Miró de nuevo la foto, la imagen del hombre sosteniendo al bebé con una expresión de orgullo, una expresión que casi nunca había visto en nadie que le hubiera dicho que la quería. Ni siquiera Javier, su esposo, la había mirado así. La imagen de Javier echándola de casa, con su mirada fría y distante, cruzó su mente por un instante. La voz implacable e insultante de su suegra, resonando en sus oídos. El recuerdo aún dolía, pero ya no la apuñalaba con la misma agudeza que antes. Algo había cambiado, una barrera se había roto, una herida comenzaba a cicatrizar. Señor Ruiz, dijo Isabela en voz baja, su voz ahora más firme, con una nueva curiosidad. ¿Qué ha dicho el presidente Vargas sobre mí? Quiero decir, después de encontrarme, ¿ha mencionado algo sobre cómo soy ahora, sobre mi vida? El señor Ruiz pareció pensar un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Hay una cosa que dijo que recuerdo claramente, señorita Isabela. Solo quiero asegurarme de que mi hija ya no esté sola. Eso fue lo que dijo. El señor Ruiz se giró ligeramente a través del espejo retrovisor, asegurándose de que su mensaje había llegado con claridad. No le interesa su pasado, señorita. Quiere centrarse en su futuro, en construir una nueva vida junto a usted. Isabela se cubrió la boca con la mano para contener una oleada de emoción que amenazaba con desbordarse. No lloró, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, empañando las luces que entraban desde fuera, transformándolas en halos borrosos. No sé si me lo merezco, murmuró, la duda aún presente en su voz. Todo hijo merece ser amado por sus padres, señorita Isabela, dijo el señor Ruiz con calma, su voz llena de una verdad universal. Usted incluida. Una leve sonrisa, casi invisible, apareció en el rostro de Isabela, quizás la primera en mucho tiempo, un atisbo de alegría en medio de la tormenta. Gracias, dijo en voz baja, su voz cargada de gratitud. No sé cómo debo actuar después de todo esto. No tiene que hacer nada, señorita Isabela, la tranquilizó el señor Ruiz, su voz suave y reconfortante. Solo sea usted misma. Él ha preparado todo para este encuentro, para que sea lo más natural y cómodo posible. Isabela miró el camino que se abría ante ella, un camino oscuro, pero extrañamente tranquilizador, como si la guiara hacia un destino seguro. ¿Es grande su residencia?, preguntó, tratando de desviar la atención con una pregunta ligera, de romper la tensión emocional. Bastante grande, señorita Isabela, respondió el señor Ruiz con una leve sonrisa, comprendiendo su intento de aligerar el ambiente. Pero no tiene por qué sentirse presionada. No es solo una casa, para él, también es un lugar lleno de recuerdos, de historia familiar. Isabela miró de nuevo la foto del bebé, el pasado que conocía y el que le habían ocultado.
Ambos parecían acercarse, listos para chocar pronto, para fusionarse en una nueva realidad. ¿Vive solo?, preguntó. La curiosidad comenzaba a crecer en su interior, una señal de que su mente empezaba a procesar la nueva información. El señor Ruiz asintió. Con algunos empleados, sí. Pero su familia directa, es solo usted, señorita Isabela. Isabela miró rápidamente al señor Ruiz, como para asegurarse de que había oído bien, de que sus oídos no la estaban engañando. ¿Solo yo?, preguntó, la sorpresa y la incredulidad en su voz. Sí, respondió el señor Ruiz sin la menor vacilación, su voz firme y clara. Usted es la única. Esas palabras golpearon a Isabela más profundamente que todos los acontecimientos del día. La única. Había crecido creyendo que no tenía a nadie más que a su difunta madre, que estaba sola en el mundo. Y ahora, esa frase sacudía los cimientos de su vida, no como una tragedia, sino como una nueva puerta abierta, una promesa de pertenencia. Minutos después, el coche atravesó un gran portón de hierro forjado, que se abrió majestuosamente ante ellos. Más allá, se extendía un largo camino flanqueado por luces de jardín que los guiaban suavemente hacia una gran casa de estilo moderno, pero con un toque clásico, una elegancia atemporal. Incluso a distancia, el lugar emanaba una sofisticación que, sin ser ostentosa, mostraba claramente autoridad y riqueza, una presencia imponente. El corazón de Isabela latía con fuerza en su pecho, un tamborileo acelerado. El señor Ruiz la miró a través del espejo retrovisor. Ya casi llegamos, señorita Isabela. Isabela asintió levemente, apretando la foto que tenía sobre las rodillas, como si fuera la única ancla que tenía en la tormenta de su vida, el único objeto tangible que la conectaba con esa nueva realidad. El coche redujo la velocidad al entrar en un amplio patio bien cuidado, con jardines impecables y fuentes discretas. Cuando se detuvo justo frente a la puerta principal, Isabela sintió que todo el aire a su alrededor cambiaba, como si el viejo mundo que la había oprimido durante tanto tiempo se hubiera desvanecido por completo y algo nuevo, para bien o para mal, la esperara detrás de esa imponente puerta. El señor Ruiz apagó lentamente el motor del coche, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. ¿Está lista, señorita Isabela?, preguntó, su voz suave y comprensiva, respetando el momento trascendental. Isabela respiró hondo, un aliento que se sentía como el umbral de una nueva vida, y asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. Abrió la puerta del coche con una lentitud deliberada. Por primera vez en su vida, Isabela dio un paso hacia una vida que nunca, en sus más salvajes sueños, podría haber imaginado, un futuro que se desplegaba ante ella como un lienzo en blanco. Isabela sintió sus pasos ligeros, pero temblorosos al entrar en la gran casa, una mezcla de asombro y aprensión. Una combinación de aroma a madera cálida y un sutil perfume de té de jazmín la recibieron, brindándole un pequeño consuelo al final de un viaje emocionalmente agotador. Dentro del coche, se había repetido a sí misma que su vida iba a cambiar drásticamente, pero aún no podía imaginar la forma exacta que tomaría ese cambio, la magnitud de la transformación. Lo que estaba claro era que este encuentro era la primera puerta, el primer paso hacia lo desconocido. El señor Ruiz caminaba a su lado, un paso por delante, guiándola con una seña educada hacia una habitación cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. La cálida luz de una lámpara de araña de cristal se filtraba suavemente desde allí, invitándola a entrar. El presidente la está esperando dentro, señorita Isabela, dijo el señor Ruiz en voz baja, su voz llena de respeto. Yo esperaré fuera, a su disposición. Isabela asintió, respiró hondo, reuniendo todo su valor, tocó la puerta con una mano temblorosa y la empujó lentamente, abriéndola a un nuevo capítulo. La habitación era espaciosa, pero decorada con una sencillez elegante, sin ostentaciones. Había una gran estantería de madera oscura en la pared izquierda, repleta de libros. Algunas fotos en blanco y negro en marcos de madera adornaban la pared derecha, y un sofá de color crema que parecía increíblemente cómodo invitaba al descanso. Allí, sentado con una postura erguida, a pesar de la aparente fatiga, estaba un hombre de mediana edad. Su cabello mostraba canas en las sienes, signos de la edad y la experiencia, pero su rostro aún era fuerte y digno, con una mirada profunda. Cuando Isabela entró, el hombre se levantó lentamente, con una delicadeza casi reverente,
como si temiera que un movimiento demasiado rápido pudiera romper la magia de ese momento tan esperado. Isabela. Su voz era baja, casi incrédula, cargada de una emoción contenida durante años. Isabela tragó saliva, sintiendo que el corazón se le encogía por dentro, una mezcla de miedo y una emoción indescriptible. Sí, respondió, su voz temblaba, apenas un hilo de sonido. Soy Isabela. Don Alejandro Vargas se acercó un paso, pero se detuvo a 1 metro de distancia de ella, respetando su espacio, su posible confusión. Miró a Isabela con los ojos llenos de lágrimas, ojos que reflejaban una pérdida contenida durante demasiado tiempo, un dolor silencioso que finalmente encontraba su liberación. Dios mío, susurró, su voz quebrada por la emoción. ¿Cuánto has crecido? Estás tan hermosa. Isabela abrió la boca, pero las palabras parecieron evaporarse antes de poder ser pronunciadas. Había tantas preguntas, tanto dolor acumulado, tanta confusión en su mente, pero lo único que salió fue una pequeña voz, casi infantil. Mi madre dijo que habías muerto. El hombre cerró los ojos por un momento, como si esa frase golpeara años de historia que ni siquiera había tenido la oportunidad de explicar, un pasado lleno de malentendidos y verdades ocultas. Sé que tu madre tendría sus razones, Isabela, dijo lentamente, su voz llena de una comprensión melancólica. Y no quiero culparla, ni juzgarla, pero por favor, escúchame, mi querida Isabela. Nunca dejé de buscarte, ni un solo día, ni un solo momento. Isabela sintió que la garganta se le quemaba y las lágrimas se acumulaban en sus ojos, amenazando con desbordarse, pero se contuvo, temiendo derrumbarse por completo si lloraba. ¿De verdad soy tu hija? Su voz temblaba, una pregunta que había atormentado su alma durante toda su vida. El presidente Vargas esbozó una pequeña sonrisa, pero ésta se quebró por el temblor de la emoción que lo embargaba. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño objeto. Era un medallón de plata, finamente grabado con delicados diseños, que irradiaba una antigüedad y un valor sentimental. Lo abrió, revelando en su interior la misma foto de bebé que Isabela había visto en el coche, una imagen que ahora cobraba un significado aún más profundo. La foto estaba junto al retrato de una mujer joven, con una sonrisa dulce y unos ojos que Isabela reconoció al instante. Era su madre. He guardado esto, dijo el presidente Vargas, su voz cargada de un profundo sentimiento. Desde el primer día que naciste, este medallón es lo único que he llevado conmigo a todas partes, como un amuleto, como un recordatorio constante de ti. Isabela tocó el medallón lentamente, con una reverencia casi sagrada, como si temiera romperlo, de lo frágil que parecía el hilo que la unía a ese pasado. ¿Es mío?, preguntó, la esperanza brillando en sus ojos. Si lo aceptas, sí, es tuyo, respondió el presidente Vargas con suavidad, su voz llena de ternura. Tu madre me lo dio antes de que todo se desmoronara, antes de que nos separáramos. Isabela cerró los ojos por un momento. El rostro de su madre resurgió en su memoria, cálido, suave, pero siempre con un secreto velado detrás de una mirada triste, una melancolía que ahora parecía tener un sentido. Las veces que su madre la había mirado durante mucho tiempo sin explicación, con una intensidad que Isabela no comprendía, ahora parecían tener más sentido, como si intentara transmitirle algo sin palabras. ¿Por qué nunca me lo dijo?, murmuró, la pregunta dirigida al aire, a la memoria de su madre. El presidente Vargas dejó escapar un largo y pesado suspiro, una exhalación cargada de arrepentimiento. Porque en aquel entonces, Isabela, yo no era un buen marido. Estaba demasiado absorto persiguiendo mis ambiciones, mi carrera, y cuando me di cuenta de que el dinero y el estatus no podían reemplazar el amor y la calidez de una familia, ya era demasiado tarde. Tu madre se fue, y no me permitió verte, cortó todo contacto. Isabela abrió los ojos, la comprensión se apoderó de ella. ¿Así que me dejaste crecer sin un padre?, preguntó, el dolor aún presente en su voz. La mirada del presidente Vargas se derrumbó por un instante, una expresión de profunda tristeza. No, respondió rápidamente, su voz llena de una urgencia desesperada. Lo intenté durante años, Isabela, con todas mis fuerzas, pero ella cortó todo contacto, se mudó varias veces, cambiando de ciudad, de vida. Solo podía buscarte a través de viejos documentos, registros administrativos, y todo era confuso, como buscar una aguja en un pajar.
Hasta que finalmente, alguien de mi equipo encontró un antiguo registro del ayuntamiento y lo cotejó con tu nombre, con tu fecha de nacimiento. Fue entonces cuando supe que era el momento, que había encontrado el hilo que me llevaría a ti. Isabela sintió que su pecho se llenaba de una mezcla de tristeza por comprender la amarga verdad de su pasado y de una calidez reconfortante al saber que no había sido realmente abandonada, que su padre la había buscado. ¿Por qué querías verme ahora?, preguntó en voz baja, su voz aún frágil. Después de que he crecido, después de que todo ha cambiado tanto, ¿crees que no quise verte desde que eras pequeña?, respondió el presidente Vargas con la voz quebrada por la emoción, sus ojos llenos de lágrimas. Esto no es una cuestión de tiempo, Isabela. Fue una cuestión de oportunidad, de encontrar el momento y los medios. Y cuando escuché que estabas herida, que estabas sufriendo, no pude quedarme de brazos cruzados, no pude permitirme la inacción. No quería llegar tarde una vez más, no quería perderte de nuevo. Isabela bajó la cabeza, las palabras de su padre resonando en su alma. Yo no sé cómo actuar, papá, murmuró, la familiaridad de la palabra papá sintiéndose extraña y natural a la vez. El presidente Vargas se acercó medio paso, pero aún manteniendo el espacio, respetando su ritmo. No tienes que hacer nada, mi querida. Solo sé tú misma. Si quieres estar enfadada, estoy listo para escuchar tu ira, para comprender tu dolor. Si quieres culparme, lo aceptaré con humildad. Si no estás lista para esto, esperaré, con toda la paciencia del mundo. Pero solo hay una cosa que quiero hacer ahora mismo. Levantó una mano temblorosa, extendiéndola hacia ella. Abrazar a mi hija. Las lágrimas de Isabela finalmente cayeron, no solo por la emoción abrumadora, sino porque el cansancio acumulado, el dolor de años y la pérdida de su madre, de su hogar, de su vida anterior, de repente comenzaron a aliviarse un poco, a disiparse en ese momento de conexión. Dio un paso lento hacia adelante, un paso que se sintió como un salto al vacío, pero también como un regreso a casa. El presidente Vargas abrió los brazos, y Isabela se inclinó para abrazar a un padre que nunca había visto, pero que, en ese instante, se sentía tan familiar, tan necesario. El abrazo fue cálido, sin prisas, sin exigencias, simplemente el abrazo que, sin darse cuenta, había estado buscando toda su vida, un refugio en la tormenta. Papá lo siente, susurró el presidente Vargas, su voz se quebró por la emoción, por todo el dolor y el arrepentimiento acumulados. Isabela se aferró a la chaqueta de su padre, conteniendo los sollozos, permitiéndose sentir la seguridad de sus brazos. No sé qué debo hacer, pero no te odio, murmuró, sus palabras una promesa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El presidente Vargas cerró los ojos, agradecido, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Eso era suficiente, más que suficiente. Y por primera vez desde que fue echada de su casa, el mundo que la había destruido comenzó a sentirse como algo que podía reconstruir, pieza por pieza, junto a alguien que la había estado esperando toda su vida, alguien que le ofrecía un nuevo comienzo. Al abrirse esa gran puerta, Isabela sintió que se le encogía el pecho, una mezcla de asombro y una ligera aprensión. Más allá de la puerta de cristal, se extendía un amplio jardín decorado con una exquisitez que lo hacía parecer un pequeño trozo de un mundo completamente diferente al que ella había conocido. Mi padre biológico tenía tanto poder. Una frase cruzó su mente por un instante, una constatación de la inmensa diferencia entre su vida anterior y esta nueva realidad. Luego la desechó rápidamente, temiendo caer en una sensación de extrañeza demasiado intensa, de sentirse abrumada por la magnitud de todo. El señor Ruiz caminaba un paso por delante de ella en silencio, su rostro tenso, pero se esforzaba por mantener la compostura, por irradiar calma, para que Isabela no se sintiera igualmente desconcertada o incómoda. Dos empleados, vestidos con uniformes impecables, abrieron la puerta principal con una sincronización perfecta e inclinaron la cabeza respetuosamente, un gesto de deferencia. «Pase, por favor, señorita», dijo uno de ellos con una voz suave y profesional. Isabela asintió levemente y entró con vacilación, sus pasos resonando en el vasto recibidor. El suelo de mármol, tan brillante que reflejaba su figura con una claridad asombrosa, la hizo tragar saliva por un momento. Se sentía como alguien que había entrado por casualidad en un lugar al que no tenía permiso, una intrusa en un mundo de opulencia. «Si se siente incómoda, por favor, dígamelo», dijo el señor Ruiz,
volviéndose para hablar en voz baja, su voz llena de consideración. No es que esté incómoda, respondió Isabela en voz baja, su mirada recorriendo el impresionante espacio. Es que es tan grande. Nunca he visto una casa así por dentro, es como un palacio. El señor Ruiz suspiró brevemente, una comprensión tácita en sus ojos. Llevará tiempo acostumbrarse, señorita Isabela. Cualquiera se sorprendería al entrar en un mundo así de repente, es un cambio monumental. Un empleado se acercó, sus manos juntas respetuosamente, su postura impecable. Señor Ruiz, el presidente Vargas la espera en el salón. Ha pedido que preparemos una habitación especial para la señorita Isabela, para su comodidad. Isabela se encogió un poco, la sorpresa en su rostro. ¿Una habitación para mí?, preguntó, la incredulidad en su voz. Sí, señorita. Él desea que pueda descansar cuando quiera, que tenga su propio espacio personal. El señor Ruiz la miró con una expresión que parecía decir, tranquila, déjese llevar, confíe en este nuevo camino. Pero para Isabela, cada paso era como entrar en un nuevo laberinto, una casa magnífica, empleados demasiado educados y el hecho de que todo esto, de repente, fuera suyo, o al menos parte de su nueva realidad. Caminaron por un largo pasillo, cuyas paredes estaban adornadas con grandes cuadros, obras de arte que parecían invaluables. Todo parecía caro, lujoso, pero lo que más inquietaba a Isabela no era el lujo en sí, sino la forma en que los empleados la miraban con ojos curiosos, como si intentaran reconocer su rostro, adivinar su nueva posición dentro de la familia, desentrañar el misterio de su llegada. Esa gente, ¿saben quién soy?, susurró Isabela, su voz apenas audible. El presidente ha dado instrucciones precisas, respondió el señor Ruiz en voz baja, manteniendo la discreción. No conocen los detalles completos, pero se les ha dicho que usted es una invitada muy importante, de la más alta consideración. Ah. Isabela bajó la cabeza, una mezcla de alivio y una extraña incomodidad. Se sentía extraño ser una persona importante, una figura de interés. Hasta ahora, estaba acostumbrada a ser invisible, a pasar desapercibida. Al llegar al salón, el empleado les pidió que se sentaran un momento, indicándoles unos cómodos sofás. El presidente vendrá enseguida, dijo antes de retirarse con una reverencia. Isabela se frotó las manos frías, la ansiedad aún presente. La habitación era grande, pero cálida, con sofás mullidos, una alfombra suave y un sutil aroma a canela que provenía de un difusor, creando una atmósfera acogedora. Contuvo el aliento y miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle. Este mundo era tan ordenado, tan caro, tan alejado de donde ella venía, de la precariedad y el caos de su vida anterior. Se oyeron pasos acercándose, pero en lugar del presidente Vargas, otro empleado se acercó y dijo respetuosamente, «Señorita, el presidente ha pedido que le muestre primero su habitación para que pueda dejar sus cosas o descansar si lo necesita, antes de su encuentro». Isabela miró al señor Ruiz con duda, buscando su aprobación, su guía. «¿Me acompañas?», soltó, la pregunta escapando de sus labios antes de poder pensarlo. «Por supuesto, señorita Isabela», respondió el señor Ruiz, levantándose con una sonrisa discreta. «Será un placer guiarla». Con una deferencia silenciosa, siguieron al empleado, ascendiendo por la majestuosa escalera hasta el segundo piso. Allí, una puerta de madera oscura, adornada con delicados grabados que sugerían una artesanía exquisita, se encontraba ligeramente abierta, invitándolos a pasar. «Esta es la habitación que el presidente ha dispuesto para usted, señorita Isabela», anunció el empleado con una voz mesurada. Al cruzar el umbral, Isabela se quedó petrificada, sus ojos se abrieron con asombro. La estancia era de una amplitud que superaba con creces cualquier apartamento de alquiler en el que hubiera residido, un espacio que irradiaba una serenidad y un lujo discreto. En una esquina, un elegante escritorio de madera noble y una estantería repleta de libros invitaban a la reflexión, mientras que en el centro, una cama con sábanas blancas impecables, de un tejido suave y sedoso, prometía un descanso reparador. Un pequeño balcón, que se abría al exuberante jardín trasero, ofrecía una vista idílica y un soplo de aire fresco. «Si en algún momento necesita algo, solo tiene que pulsar este botón», indicó el empleado, señalando un discreto panel en la pared. «Acudiremos de inmediato para atender cualquier solicitud». Isabela, aún abrumada,
No supo qué responder y solo atinó a asentir levemente, su mente procesando la magnitud de la atención. Una vez que el empleado se retiró, Isabela se sentó con cautela en el borde de la cama, sus dedos rozando la suave tela de las sábanas. Señor Ruiz, esto no lo entiendo, susurró, su voz apenas audible. ¿Por qué todo esto está preparado para mí? Apenas hace un día que sé que mi padre está vivo, que mi vida ha dado un giro tan radical. El señor Ruiz, con una calma imperturbable, metió ambas manos en los bolsillos de su pantalón y se apoyó en la pared, observándola con una mirada comprensiva. El presidente Vargas ha cargado con un profundo arrepentimiento durante años, señorita Isabela, un peso que lo ha acompañado incansablemente. Quizás esta sea su manera, su forma de intentar compensar, de sanar una herida del pasado, de ofrecerle el futuro que siempre debió tener. Pero esto parece un sueño, es demasiado rápido, demasiado irreal, replicó Isabela, la incredulidad aún presente en su voz. Es rápido, sí, concedió el señor Ruiz, pero no tiene que aceptarlo de inmediato, ni asimilarlo todo en un instante. Tiene todo el derecho a sentirse confundida, a procesar esta nueva realidad a su propio ritmo. Isabela miró hacia el balcón, observando cómo el viento juguetón arrastraba algunas hojas de los árboles cerca del estanque, un movimiento que reflejaba la agitación en su interior. Tengo miedo de que este mundo me trague, de que me consuma. Todo es tan diferente, tan abrumador, confesó, su voz cargada de vulnerabilidad. Señorita Isabela, dijo el señor Ruiz con una suavidad reconfortante, este es su lugar, de todos modos. Ahora no tiene que transformarse de la noche a la mañana, no se le exige un cambio instantáneo. Puede ir poco a poco, adaptándose a su propio ritmo, descubriendo su espacio. Ella asintió, aunque su corazón seguía temblando, una reverberación de su antigua vida. Su mundo sencillo y predecible se había transformado ahora en un universo lleno de reglas tácitas, de una atención constante y de comodidades que nunca había imaginado, un contraste abismal. Pero en medio de toda esa confusión, un sentimiento, tenue al principio, comenzaba a florecer lentamente en su interior, el interés por saber más, por entender los entresijos de este nuevo entorno, por descubrir que la esperaba realmente aquí, más allá de la superficie. Isabela respiró hondo, una bocanada de aire que se sentía como un nuevo comienzo. Vamos a ver a mi padre, dijo finalmente, su voz ahora más decidida. El señor Ruiz asintió con una leve sonrisa y salieron de la habitación, dirigiéndose de nuevo hacia el salón. Por primera vez desde su llegada, Isabela se sintió un poco más fuerte, con una determinación incipiente. Su mente seguía agitada, como las olas de un mar revuelto, pero aunque este mundo fuera lujoso y desconocido, sabía que tenía que adentrarse en él, paso a paso, con cautela pero con firmeza. Isabela volvió a sentarse en la espaciosa habitación, donde aún flotaba el tenso ambiente del reciente proceso de firma de la herencia. La idea de esos importantes papeles cruzó su mente, pero intentó relegarla a un rincón, había algo más urgente que atender. Ella misma, desde que había llegado a esta gran casa, se sentía como si hubiera ingresado en un universo completamente diferente, un espacio donde, por primera vez, no era alguien que tenía que sobrevivir a duras penas, sino alguien que tenía un lugar, una pertenencia. Pero esa sensación no le infundió confianza de inmediato, más bien, todo lo contrario. Se dio cuenta de que, con demasiada frecuencia, se hacía pequeña, se encogía, se disculpaba demasiado a menudo por el simple hecho de respirar, por existir. El señor Ruiz entró en silencio, con una tableta en la mano, su presencia discreta pero atenta. El presidente Vargas me ha ordenado que la asista a partir de hoy, señorita Isabela, dijo con su voz habitual. Desea que comprenda los fundamentos esenciales antes de adentrarse en el complejo entorno empresarial. Isabela giró la cabeza, la sorpresa en sus ojos. ¿Entorno empresarial? ¿Voy a involucrarme en eso? No, de inmediato, respondió el señor Ruiz con calma, anticipando su preocupación. Pero usted es parte integral de la familia, y es fundamental que esté preparada, tanto mentalmente como en su forma de comunicarse, para el papel que eventualmente podría desempeñar. Isabela se quedó en silencio, una parte de ella quería retroceder, huir de esa responsabilidad, pero también había un deseo creciente de no seguir siendo la persona que siempre parecía confundida, la que se sentía inferior. De acuerdo, quiero aprender, dijo finalmente, su voz firme,
una decisión tomada. El señor Ruiz se sentó frente a ella, su mirada seria pero alentadora. Antes de eso, quiero que comprenda algo crucial. Usted ha atravesado momentos extremadamente difíciles antes de llegar aquí, y es imperativo que cambie la forma en que se percibe a sí misma. Isabela bajó la cabeza, la autoconciencia en su rostro. Lo sé. Es solo que me siento extraña en mi propia piel, como si no me reconociera. Es un proceso, señorita Isabela, dijo el señor Ruiz con paciencia. Y comenzaremos con lo más básico, su forma de hablar y de posicionarse en el mundo. Le pasó la tableta. En la pantalla, había una breve grabación de la conversación de Isabela con el abogado de antes. Su voz era vacilante, con pausas frecuentes, y a veces pedía disculpas innecesariamente, una muestra de su inseguridad. Isabela abrió los ojos de par en par, la sorpresa en su rostro. Esa es mi voz, murmuró, casi sin reconocerla. El señor Ruiz no se rió, simplemente explicó con seriedad. Pide permiso demasiadas veces, incluso cuando no es necesario. Es un hábito arraigado en alguien acostumbrado a ser marginado, a sentirse inferior. Isabela quiso negarlo, pero en el fondo, sabía que el señor Ruiz tenía razón. Tanto tiempo bajo la autoridad opresiva de Javier y las reprimendas constantes de su suegra habían forjado en ella un reflejo de pensar primero en los demás, de ceder, incluso cuando ella era la agraviada. El señor Ruiz continuó, su voz guiándola. Repita esta frase, entiendo su opinión, pero mi perspectiva es diferente. Dígalo con firmeza, con convicción. Isabela tragó saliva, el desafío en el aire. Entiendo su opinión, pero mi perspectiva es diferente. Su voz era demasiado baja, vacilante. De nuevo, la corrigió el señor Ruiz con suavidad. Con más fuerza. Entiendo su opinión, pero mi perspectiva es diferente, repitió Isabela, esta vez con un poco más de resolución. Mejor, dijo el señor Ruiz, una leve sonrisa en sus labios. Tiene que empezar a creer que su opinión también tiene valor, que su voz merece ser escuchada. Isabela respiró hondo, una nueva sensación. Nunca me he sentido así, confesó. Es hora de que lo haga, respondió el señor Ruiz con una determinación tranquila. Luego, el señor Ruiz pasó a ejercicios de postura. Cuando se siente, no se encoja tanto. Espalda recta, hombros relajados. No es una invitada que teme molestar, sino una persona con presencia. Isabela intentó corregir su postura, se sentía incómoda, como si llevara ropa nueva que no le quedaba bien, rígida y ajena. Pero poco a poco, con la guía del señor Ruiz, fue sintiéndose más cómoda, más natural. Bien, dijo el señor Ruiz. Ahora pasemos a una situación simulada. ¿Qué simulación? Supongamos que tiene que reunirse con un director de la empresa que quiere confirmar una decisión del presidente. ¿Cómo lo haría? Isabela pensó, su mente procesando el escenario. Le saludaría y esperaría a que él hablara, respondió. Eso es lo básico. Pero necesita más. Tiene que demostrar que no es simplemente una pariente lejana, sino parte integral de la estructura, con voz y voto. El señor Ruiz se levantó un momento y se acercó, interpretando el papel del director. Buenos días, directora Isabela. Quería confirmar su asistencia a la reunión familiar de la próxima semana. Isabela intentó responder, buscando las palabras adecuadas. Sí, gracias por avisarme. Demasiado corto, dijo el señor Ruiz con una leve sonrisa, su tono alentador. Necesita encontrar un equilibrio entre la cortesía y la autoridad. Pruebe así. Sí, gracias por la información. Por favor, envíeme la agenda de la reunión para que pueda prepararme adecuadamente. Isabela lo repitió. La frase era más concisa, más firme, y cuando se escuchó a sí misma decirlo por primera vez, se sintió un poco más fuerte, una chispa de confianza encendiéndose en su interior. El entrenamiento continuó, abarcando cada aspecto de su comportamiento. La forma de caminar, el tono de voz, la elección de las palabras, cómo responder a la presión sin menospreciarse, cómo proyectar seguridad. El señor Ruiz la guió con paciencia inquebrantable, corrigiendo cada pequeño detalle, puliendo su presencia. Isabela no se había dado cuenta de cuántas cosas dentro de ella habían sido alteradas por el maltrato que había recibido, por la constante anulación de su ser, y que todo eso podía ser reconstruido, pieza por pieza.
En un momento dado, Isabela se detuvo y miró por la gran ventana que mostraba el amplio jardín, un oasis de verdor y serenidad. Sinceramente, no sé si podré ser como la gente de esta casa, confesó, la duda en su voz. El señor Ruiz se paró a su lado, su presencia reconfortante. No tiene que ser como ellos, señorita Isabela. Tiene que ser usted misma, pero sin que nadie más la pisotee, sin que nadie la haga sentir pequeña. Isabela quiso sonreír, pero sus emociones eran demasiado complejas, una mezcla de esperanza y temor. Quiero cambiar, pero parece difícil, murmuró. El cambio no tiene por qué ser rápido, pero sí constante, persistente, respondió el señor Ruiz. Ella se miró las manos, observando las líneas de su destino. Quiero que mi padre esté orgulloso, pero también quiero estar orgullosa de mí misma. Lo estará, respondió el señor Ruiz con convicción. Y está empezando a lograrlo hoy, con cada paso que da. Ese día estudiaron durante horas, la mente de Isabela absorbiendo cada lección. Estaba cansada, pero algo dentro de ella comenzaba a llenarse, como si un espacio vacío estuviera adquiriendo lentamente una nueva forma, una nueva identidad. Por la noche, cuando regresó a su habitación, se paró frente al espejo. La mujer en el reflejo parecía la misma, pero también diferente. Su forma de estar de pie era distinta, más erguida, más segura. La mirada en sus ojos había cambiado. Había una pequeña confianza que nacía lentamente, una chispa de determinación. ¿Puedo hacerlo?, se susurró a sí misma, la pregunta resonando en el silencio de la habitación. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se creyó esas palabras, sintiendo una fuerza interior que no recordaba poseer. Esa noche, después del intenso entrenamiento con el señor Ruiz y de ver el pequeño, pero significativo, cambio en sí misma reflejado en el espejo, Isabela sintió por primera vez que su vida tenía un rumbo, una dirección clara. Esa sensación la acompañó hasta que se sentó de nuevo en el borde de la cama, intentando descansar su cuerpo agotado, pero su nuevo mundo no le permitiría la paz por mucho tiempo. Su teléfono móvil vibró en silencio sobre la mesita de noche. Isabela miró la pantalla. No había nombre, solo un número desconocido. Dudó un momento, el corazón latiéndole con fuerza, y luego abrió el mensaje. ¿Creíste que podías escapar así como así? Su sangre se heló por un instante, un escalofrío recorrió su espalda. Sus manos temblaron ligeramente. El mensaje se sintió como una mano oscura del pasado que de repente la agarraba del tobillo, intentando arrastrarla de vuelta a la miseria de la que había escapado. Isabela respondió lentamente, sus dedos titubeando sobre el teclado. ¿Quién eres? La respuesta llegó en solo unos segundos, casi instantáneamente. No te hagas la tonta. Me debes una explicación. Isabela tragó saliva, apagó la pantalla por un momento y contuvo la respiración, intentando calmar su pulso acelerado. Le vinieron malos pensamientos, rostros que había conocido en su vida anterior, voces que antes la hacían sentir pequeña, insignificante. Sabía que su vida había cambiado, o al menos había comenzado a cambiar, pero ese mensaje parecía sacudir los cimientos aún no del todo sólidos de su nueva base, amenazando con derrumbarla. Se levantó y caminó por la habitación, intentando recuperar la compostura. No, sea quien sea, no puedo entrar en pánico, murmuró para sí misma, una autoafirmación. Pero esa voz no la tranquilizó del todo. El teléfono volvió a vibrar, un nuevo mensaje. Tenemos que hablar. No puedes vivir ahí para siempre. Isabela recordó de repente el contrato de herencia, la seria conversación con el abogado y el entrenamiento firme que le había dado el señor Ruiz, las lecciones de fortaleza. No, dijo en voz baja, con una determinación incipiente. No soy la misma Isabela de antes. Escribió una respuesta, sus dedos ahora más firmes. Deja de enviarme mensajes. No te conozco. Hubo silencio por un momento. Sin vibraciones, sin notificaciones. Isabela comenzó a esperar que fuera solo un mensaje de broma, una equivocación. Entonces, el sonido de la notificación volvió a sonar, estridente en el silencio de la noche. Entonces iré a buscarte. Isabela se quedó helada, el miedo regresó con fuerza. ¿A dónde va a venir?, pensó con pánico. Esta casa es grande, está vigilada por personal de seguridad, es imposible que entre. Pero un hombre como Javier también había podido destrozar su vida sin mucho esfuerzo,
sin grandes obstáculos. ¿Qué pasaría con otra persona que conociera sus debilidades pasadas, sus miedos más profundos? Se tapó la boca con ambas manos, conteniendo la respiración que comenzaba a acelerarse, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró la puerta de la habitación como si alguien fuera a aparecer de repente, materializándose de la nada. La habitación, a pesar de su tamaño, se sentía pequeña, asfixiante. Finalmente, decidió contactar a la única persona en la que confiaba plenamente en esa casa, el señor Ruiz. Pero no quería parecer asustada, no quería aparecer de nuevo como la mujer que se derrumbaba fácilmente, la víctima. Así que escribió con cuidado, eligiendo cada palabra: «Señor Ruiz, ¿podría subir un momento al segundo piso? Tengo algo que preguntarle, algo importante». El señor Ruiz respondió rápidamente, casi de inmediato. «Voy de camino, señorita Isabela». Mientras esperaba, Isabela se abrazó a sí misma, intentando calmar su respiración y acallar las voces en su cabeza que la hacían sentir pequeña de nuevo, vulnerable. Poco después, se oyó un suave golpe en la puerta. «Señorita Isabela», era la voz tranquila del señor Ruiz. «Pase», respondió ella, su voz temblaba ligeramente, delatando su nerviosismo. El señor Ruiz entró y, al ver el rostro pálido de Isabela, supo de inmediato que algo grave sucedía. «¿Qué ocurre, señorita Isabela?», preguntó con preocupación. Isabela le entregó el teléfono sin decir palabra, sus ojos fijos en él. El señor Ruiz leyó los mensajes uno por uno, y su rostro, antes sereno, se tornó serio, una expresión de concentración. «¿Desde cuándo recibe estos mensajes?», inquirió. «Desde hace unos minutos», respondió Isabela. El señor Ruiz se sentó en una silla cerca de ella, su presencia reconfortante. «¿Sabe quién puede ser?», preguntó, su mirada penetrante. Isabela negó con la cabeza. «No conozco el número, pero la forma de escribir, parece alguien que sabe que antes no tenía a nadie, que estaba sola». El señor Ruiz la miró profundamente, intentando descifrar sus pensamientos. «¿No se le ocurre ningún otro nombre, ninguna persona que pudiera estar detrás de esto?». «No quiero mencionar a nadie sin pruebas», respondió Isabela. El viejo miedo regresó, pero se obligó a no derrumbarse de nuevo, a mantener la compostura. El señor Ruiz pensó un momento, su mente analizando la situación, y luego dijo con una voz tranquilizadora: «Si esta persona realmente tuviera malas intenciones, no habría enviado primero un mensaje de amenaza. Solo está tratando de asustarla, de intimidarla. Y si cree que sabe dónde está usted aquí, es imposible. No hemos revelado su ubicación a nadie, y el acceso a esta casa es muy restringido, con estrictas medidas de seguridad. Primero, cálmese, señorita Isabela». Isabela se apoyó en el cabecero de la cama, intentando regular su respiración. «Estoy intentando ser más fuerte, señor Ruiz. Pero cuando recibo un mensaje así, siento que vuelvo al pasado, a esa persona que era antes». El señor Ruiz se sentó más cerca, su voz llena de sabiduría. «Señorita Isabela, el cambio no hace desaparecer el pasado de la noche a la mañana. El pasado volverá a llamar a la puerta, es inevitable. Lo importante es cómo responda usted a esa llamada, con qué actitud y fortaleza». Isabela se pasó una mano por la cara, el cansancio y la emoción en su rostro. «Tengo miedo, pero no como antes. Antes tenía miedo porque era impotente, porque no tenía control. Ahora tengo miedo porque no quiero que me molesten más, porque quiero proteger esta nueva vida». «Eso es un progreso significativo», dijo el señor Ruiz con firmeza, una sonrisa en sus labios. «Ahora no tiene miedo por ser débil, sino porque tiene algo valioso que proteger, algo por lo que luchar». Isabela guardó silencio, asimilando esas palabras. Nunca lo había visto desde esa perspectiva, nunca había considerado su miedo como una señal de fortaleza. El señor Ruiz añadió, con una voz que inspiraba confianza: «A partir de esta noche, no responda a ningún mensaje sospechoso. Si vuelve a escribir, muéstremelo de inmediato. Lo analizaremos juntos, y tomaremos las medidas necesarias». «Entonces, no estoy sola», dijo Isabela, una pregunta que era también una afirmación. «Ya no», respondió el señor Ruiz con una calidez inusual. Una pequeña sensación de calma llegó al pecho de Isabela. No eliminó el miedo por completo, pero fue suficiente para que pudiera respirar de manera más estable,
para encontrar un ancla en la tormenta. Miró el teléfono en su mano. El oscuro mensaje seguía en la pantalla, pero su sombra no era tan grande como antes, su poder se había reducido. Si esa persona realmente viene, dijo Isabela en voz baja, con una nueva determinación en su voz. Ya no voy a huir. El señor Ruiz sonrió levemente, una expresión de orgullo. Esa es la nueva señorita Isabela. Isabela levantó la cara. Había tensión y viejas heridas, sí, pero también una nueva chispa que nunca antes había tenido, una luz interior que comenzaba a brillar con fuerza. El pasado podría llamar a la puerta, pero ella ya no la abriría con la cabeza gacha, con miedo. Esta vez se mantendría firme, erguida, lista para enfrentar lo que viniera. Javier estaba sentado solo en el salón de un pequeño apartamento de alquiler, que ahora parecía mucho más estrecho y miserable que cuando su vida era estable, cuando Isabela estaba a su lado. La televisión en la esquina estaba transmitiendo en directo la presentación del último programa de contribución social de Grupo Vargas, un evento de gran envergadura. Sostenía una taza de café ya fría, pero no bebía, su mirada estaba vacía, perdida en el espacio. Sus pensamientos vagaban por otro lado, en un laberinto de arrepentimiento. Entonces, el presentador pronunció un nombre con una voz enfática, y esta es la persona que acaba de ser presentada como la heredera de Grupo Vargas, la directora Isabela. La taza casi se le cae de las manos a Javier, su corazón pareció detenerse por un momento, un golpe seco en su pecho. Miró la pantalla de televisión sin parpadear, sus ojos fijos en la imagen. Allí, Isabela estaba de pie, elegante con un sencillo vestido blanco que realzaba su figura. Su rostro estaba sereno, su forma de hablar era firme, tan diferente a la mujer que él había conocido, pero era imposible que no la reconociera. Esa es Isabela, susurró con incredulidad, la voz apenas audible. Justo en ese momento, la puerta de la casa se abrió con un chirrido. Su madre entró con una pequeña bolsa de plástico que había comprado en una tienda cercana, ajena a la escena. Javier, ¿por qué está tan alta la tele? ¿Qué estás viendo? Sus palabras se cortaron en seco cuando vio la misma pantalla. Su rostro se petrificó, la sorpresa y el shock grabados en él. La bolsa de plástico cayó al suelo, y cebollas y algunas bolsas de especias se esparcieron por el suelo, pero la suegra parecía no darse cuenta, su atención completamente absorbida por la televisión. Dios mío. Su voz salió en un susurro casi ahogado, una exclamación de asombro. Esa es Isabela. Javier no respondió. Parecía haber perdido incluso la capacidad de hablar, paralizado por la imagen. Su suegra se acercó a la televisión, casi pegando la cara a la pantalla, sus ojos ancianos intentando asimilar la realidad. Es realmente Isabela. Mira cómo está de pie. Cómo habla. Dios santo. Se tapó la boca con ambas manos, el shock sacudió todo su cuerpo, una revelación que desmoronaba sus prejuicios. En la televisión, Isabela respondía a la pregunta de un periodista. Parecía segura, educada, y cada frase fluía con una firmeza y una elocuencia que Javier nunca antes había visto en ella. La voz de Isabela se escuchó claramente, resonando en el pequeño apartamento. Espero que este programa ayude a quienes están pasando por dificultades en la vida, porque yo sé lo que se siente estar en el punto más bajo, en la más profunda desesperación. Javier sintió que algo le apuñalaba el pecho, una punzada de dolor y arrepentimiento. Esa frase, aunque no iba dirigida a él, fue como una bofetada muy fuerte, un recordatorio de su crueldad. Recordó de inmediato la frase de arrepentimiento que lo atormentaba cada noche, la culpa que lo consumía. El arrepentimiento por haber echado a Isabela sin piedad, sin darle una sola oportunidad, sin una pizca de compasión. La mujer que una vez lo había seguido fielmente, la suegra comenzó a hablar con voz temblorosa, sus palabras cargadas de una mezcla de asombro y recriminación. Javier, ¿lo has visto? La mujer que echaste ahora está ahí, en la televisión, como la heredera de Grupo Vargas, una figura de poder. Miró a su hijo con los ojos muy abiertos, con incredulidad, como si no pudiera creer lo que veían. Javier tragó saliva, su voz tartamudeó, intentando encontrar una excusa. Yo no tenía ni idea de que era la hija de una familia rica, de un magnate. Ese no es el punto, espetó la suegra bruscamente, sus emociones estallaron, la ira y el remordimiento se mezclaron en su voz. Era buena, era paciente, obedecía a nuestra familia,
se desvivía por nosotros. La echaste cuando no tenía nada, cuando estaba más vulnerable. Y sin embargo, ella siempre se esforzó por vosotros, por nuestro bienestar. Ahora mira, hijo, mira lo que has hecho. Javier se agarró el pelo con frustración, la desesperación en su rostro. Basta ya, mamá. Sé que me equivoqué, lo sé. Ahora te das cuenta, ¿verdad? Continuó la suegra, su voz se elevó por las emociones acumuladas, un torrente de reproches. ¿Cuántas veces te lo dije? Era una buena mujer, una joya. La trataste como basura, como si no valiera nada. Ahora ella está en un gran escenario, brillando. ¿Y tú? La suegra señaló alrededor de la pequeña habitación, el apartamento que ahora parecía una jaula. Estás atrapado en este estrecho apartamento de alquiler por tu codicia, por tu ceguera. Javier se dejó caer en el sofá, exhausto. Se cubrió el rostro con ambas manos, la vergüenza y el arrepentimiento lo consumían. No sabía que todo iba a salir así, mamá. Yo pensé que ella solo era. No pudo terminar la frase, las palabras se ahogaron en su garganta. Esas palabras solo aumentarían el dolor en su pecho, la culpa que lo carcomía. La suegra se volvió de nuevo hacia la televisión, sus ojos ancianos se llenaron de lágrimas, no solo de sorpresa, sino también de una profunda culpa. Yo también fui mala con ella. Yo también me enfadé con ella. La menosprecié. Dios mío, hijo, esa mujer ahora está de pie, muy fuerte, y nosotros éramos mucho más inferiores, mucho más pequeños de lo que pensábamos. En la pantalla, Isabela parecía sonreír levemente a la prensa y abandonar el escenario, su figura irradiando una nueva autoridad. Las luces iluminaban su rostro sereno, maduro y digno, una imagen de fortaleza. Javier lo miró con el pecho oprimido, sintió una pérdida incomparable, una pérdida por lo que había destruido con sus propias acciones, una pérdida por una mujer que una vez lo amó de verdad, pero a la que él pagó con traición y expulsión. Mamá, dijo Javier finalmente en voz baja, su voz apenas un susurro, ¿crees que todavía me perdonaría? La suegra se volvió con una mirada muy penetrante, una mirada que no dejaba lugar a dudas. Javier, una mujer que está tan alto, que ha cambiado tanto, ella. La suegra hizo una pausa, sus palabras resonando con una verdad dolorosa. Hijo mío, ya no es parte de tu vida. Esa oportunidad se perdió para siempre. Esas palabras fueron como un martillo golpeando el pecho de Javier, un golpe final que sellaba su destino. No había ira en la voz de su suegra, solo una amarga realidad irrefutable, una verdad que no podía ser negada. La suegra se sentó lentamente en una silla, su cuerpo temblaba por el shock, por la magnitud de la revelación y el peso de su propia culpa. Con un gesto instintivo, la suegra se llevó una mano al pecho, susurrando con una voz que apenas era un hilo, desprovista de su habitual arrogancia, Isabela, eres realmente increíble, una mujer excepcional. Javier, por su parte, seguía con la mirada fija en la televisión, que repetía una y otra vez el discurso de Isabela, cada palabra resonando en su conciencia. Su visión se volvió borrosa, no porque la pantalla estuviera defectuosa, sino por las lágrimas que ya no podía contener, que se desbordaban sin control por sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, Javier comprendió realmente el alto precio que tenía que pagar, la devastadora factura emocional, por la peor decisión de su vida, una elección que lo había despojado de todo. Y para Isabela, ella ahora se encontraba en un lugar, tanto físico como emocional, donde el pasado que la había herido y humillado ya no podía alcanzarla, ni ejercer su influencia. Isabela acababa de concluir una breve, pero intensa, reunión con el equipo interno en una moderna sala de conferencias de cristal, ubicada en la imponente sede de Grupo Vargas. Después de que todos los asistentes se retiraron, se permitió un momento de respiro, dirigiéndose a la terraza del balcón del piso 13, donde disfrutó de la lenta y refrescante brisa de la tarde, que acariciaba su rostro. Su interior, antes un torbellino de emociones, ahora estaba estable, sereno y firme, una transformación radical de la persona que era no hace mucho tiempo. Una frase sobre la situación actual de Javier, que había escuchado a través de un informe conciso del señor Ruiz, cruzó su mente por un instante. Su vida ha caído en picado, señorita Isabela, está en una situación precaria. Pero Isabela no quería que el pasado obstaculizara más sus pasos, ni que las sombras de lo que fue empañaran su presente. Se apoyó en la barandilla de cristal,
con la mirada perdida en el vasto paisaje urbano que se extendía ante ella, un símbolo de su nuevo horizonte. Cuando escuchó los pasos de alguien detrás de ella, pensó que era un empleado que venía a entregarle documentos o a recordarle algún compromiso. Entonces, una voz grave, inconfundiblemente familiar, cortó el aire, helándole la sangre. Isabela. Su corazón pareció detenerse por un momento, un golpe seco en su pecho. Isabela cerró los ojos, respiró hondo, intentando recuperar la compostura, y luego se giró lentamente. Y allí estaba, un hombre con el rostro cansado, surcado por las preocupaciones, la ropa no tan arreglada como antes, y una mirada más llena de arrepentimiento que nadie que ella conociera. Javier. Isabela lo miró durante mucho tiempo en silencio, con una calma que desarmaba, una serenidad que contrastaba con la agitación interna de él. Ese silencio, prolongado y denso, pareció poner a Javier aún más nervioso, más inquieto. Bajó la cabeza, tratando de respirar hondo, sus manos temblaban visiblemente, como si hubiera hecho un viaje extremadamente difícil y agotador para llegar hasta allí. Perdona por venir sin avisar, Isabela, dijo en voz baja, esforzándose porque su voz no se quebrara, por mantener la dignidad. El guardia de abajo no me dejaba entrar al principio, pero le rogué, le supliqué que me permitiera verte. Tragó saliva, la garganta seca. Solo quiero hablar un momento, por favor, te lo ruego. Isabela no mostró ninguna reacción emocional, ni sorpresa, ni ira, ni alegría. Lo miró con una expresión que un líder miraría a un extraño que solicita una audiencia, con una distancia profesional. Ya estás aquí. Habla, dijo, su voz firme y sin fisuras. Javier cerró los ojos por un momento, reuniendo valor, y luego comenzó a hablar, las palabras brotando con dificultad. Me he dado cuenta de que todo lo que pasó entonces estuvo mal, muy mal, fue un error imperdonable. Su respiración era entrecortada, cada palabra un esfuerzo. Te eché, te humillé, permití que mi madre te ignorara y te maltratara, y ahora tengo que cargar con todo eso, con el peso de mis acciones. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, y, hizo una pausa, su voz se quebró por la emoción, te perdí a ti, Isabela. Isabela levantó ligeramente la barbilla, su mirada inquebrantable. La pérdida, Javier, es solo parte de las consecuencias de las elecciones de alguien, de las decisiones que se toman en la vida. Javier guardó silencio, sus hombros caídos, volvió a bajar la cabeza y, a pesar de sus movimientos vacilantes, se acercó unos pasos, buscando una conexión. Isabela, por favor, escúchame. Me arrepiento, de verdad. Cada noche me siento como un idiota, un estúpido, por haberte tratado tan mal, por haberte causado tanto dolor. Y cuando te vi en la televisión, brillando, tan fuerte, se pasó una mano por la cara con frustración, la vergüenza en su rostro. Me di cuenta de que eres mucho más fuerte, mucho más increíble de lo que jamás imaginé, de lo que jamás te permití ser. Isabela seguía en silencio, una estatua de calma, dejando que Javier continuara, que vaciara su alma. No te estoy pidiendo que vuelvas, Isabela, continuó con la voz ronca, cargada de resignación. Sé que ahora estás en un lugar inalcanzable para mí, en una dimensión diferente. Solo quiero que sepas que me arrepiento de verdad, con todo mi ser. El silencio volvió a llenar el aire, denso y pesado. Isabela miró a su exmarido, observando cada detalle del rostro que una vez conoció tan bien, cada línea de preocupación, cada signo de derrota. El hombre al que había amado, por el que había luchado, al que había defendido con uñas y dientes, ahora estaba allí, frágil, pidiendo perdón por todo lo que no se podía cambiar, por un pasado inalterable. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Isabela finalmente habló, su voz resonando con una nueva autoridad. Javier, dijo en voz baja pero firme, sin rastro de emoción, ¿has venido a pedir perdón o a buscar una excusa para tu situación actual? Javier se estremeció, la pregunta lo tomó por sorpresa. Solo quería disculparme, Isabela, de verdad. Entonces, ¿por qué tienes que explicar que tu vida está arruinada? Preguntó Isabela sin alzar la voz, su tono sereno pero incisivo. Como si tu sufrimiento actual fuera una razón para que yo te perdone, para que te exima de culpa. Javier guardó silencio, frunció el ceño, pareciendo muy sorprendido por la pregunta, por la profundidad de su análisis. Si quieres ser perdonado,
Javier, continuó Isabela, su voz ahora más suave, pero igualmente poderosa, tienes que ser honesto contigo mismo, con tus verdaderas motivaciones. No te arrepientes por haberme herido, por el daño que me causaste. Te arrepientes porque ahora estás sintiendo las consecuencias de tus propias acciones, porque tu vida se ha desmoronado. Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, paralizado por la verdad. Isabela se acercó y se paró justo frente a él, sus ojos se encontraron. Por primera vez, Javier vio que la vieja tormenta en los ojos de Isabela se había extinguido por completo, reemplazada por un mar de calma, una serenidad inquebrantable que él no podía penetrar. Antes, dijo Isabela suavemente, su voz cargada de un pasado lejano, esperaba que valoraras lo que yo valía, que reconocieras mi amor, mi esfuerzo, pero tú elegiste cerrar los ojos, ignorar mi existencia. Javier bajó la cabeza aún más, la vergüenza lo consumía. Ahora, continuó Isabela, su voz ahora más fuerte, más segura, no necesito nada de ti. Ni tu reconocimiento, ni tu arrepentimiento, ni tus excusas. Mi vida ya ha sido devuelta a las manos correctas, a las mías propias, y yo soy quien la dirige. Finalmente, una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Javier, un signo de su derrota. Isabela respiró con calma, su expresión inalterable. Te perdono, Javier. Javier la miró directamente, sorprendido, la incredulidad en sus ojos. ¿Tú, de verdad? Sí, respondió Isabela, su voz era fría, pero elegante, desprovista de rencor. Te perdono, no por ti, Javier, sino por mí, para que mi vida ya no esté atada a viejas heridas, a resentimientos que solo me harían daño. Javier se cubrió el rostro, conteniendo el llanto, pero Isabela aún no había terminado. Pero a partir de hoy, añadió, su voz adquiriendo una firmeza inquebrantable, tú y tu pasado ya no tienen cabida en mi vida. Ese capítulo está cerrado para siempre. Javier guardó silencio, no pudo decir nada, la verdad lo había silenciado. Vete, dijo Isabela en voz baja pero firme. Construye tu propia vida, como lo estoy haciendo yo ahora, con tus propias manos. La brisa de la tarde sopló suavemente, como para confirmar esa decisión, sellando el final de una era. Javier finalmente asintió sin fuerzas, su cuerpo encorvado. Gracias y perdón por todo, Isabela. Se dio la vuelta con paso pesado y abandonó ese balcón, su figura encogiéndose con cada paso. Su cuerpo parecía más pequeño que antes, más insignificante. Isabela lo observó hasta que su sombra desapareció por completo. Cuando la puerta se cerró, Isabela se giró hacia la gran ciudad que se extendía ante ella, un lienzo de posibilidades. Sus ojos estaban firmes, su respiración tranquila. No había venganza ni deseo de demostrar nada, solo la profunda serenidad de una mujer que se había reconciliado con su propio pasado, que había encontrado la paz. El recuerdo del encuentro con Javier en el balcón del edificio de Grupo Vargas cruzó brevemente la mente de Isabela, pero decidió no dejar que viejas emociones ocuparan demasiado sus pensamientos, ni que el rencor se anidara en su corazón. Ya había cerrado ese capítulo con serenidad y determinación. Lo que quedaba era espacio para continuar la vida sin las cargas del pasado, sin el peso de la amargura. Mientras tanto, en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad, Javier estaba sentado en una silla vieja, con la mirada perdida en el vacío. Él y su madre, la suegra, llevaban semanas viviendo allí, en un espacio que se sentía ajeno y opresivo. La antigua casa se había vendido para cubrir las deudas de un negocio fallido y los gastos del día a día, una cruel ironía. La casa, que antes siempre estaba llena de vida y de la presencia de Isabela, ahora se sentía agobiante y opresiva, asfixiante, un recordatorio constante de su error. La suegra deambulaba por el estrecho espacio, sus ojos estaban inquietos, su mente atormentada. Javier, la persona que salió en la tele antes, en ese gran edificio, era realmente Isabela. Su voz temblaba, desprovista de la arrogancia de antes, ahora llena de una incipiente duda. Javier se cubrió el rostro con ambas manos, la vergüenza lo consumía. Sí, mamá. Era Isabela, su voz era baja y sin fuerzas, cargada de resignación. Ahora está en un lugar mucho más alto que nosotros, en una posición de poder que nunca imaginamos. La suegra se quedó helada, un miedo sutil, pero claro, se dibujó en su rostro, una comprensión de la magnitud de su error. Dios mío,
Esa mujer. Mamá, la interrumpió Javier, su tono de voz ya no era de enfado, sino lleno de un profundo arrepentimiento. No la llames, esa mujer. Nos equivocamos antes. La echamos nosotros, la humillamos. La suegra se mordió el labio por primera vez en su vida. No tenía razones para defenderse, para justificar sus acciones. El peso de la realidad oprimía su pecho, una carga insoportable. Pero yo solo quería lo mejor para ti, Javier, intentó excusarse, su voz más débil. Maltratando a Isabela, Javier miró a su madre, había una vieja herida en sus ojos, un dolor que resurgía. Echándola esa noche, sin importarnos que tuviera que irse de casa sin dinero, sin pertenencias, sin familia, a la deriva. La suegra guardó silencio, sus argumentos se habían desvanecido. Antes siempre se había sentido en lo correcto, justificada en sus acciones. Ahora todas sus razones se derrumbaban ante la cruda realidad de que Isabela ya no era la nuera pobre a la que podía ignorar o menospreciar a su antojo, sino una mujer fuerte, poderosa, en una cima que no se atrevía a tocar, a la que no podía aspirar. Si pudiera volver a verla, la voz de la suegra se suavizó, un atisbo de remordimiento, le pediría perdón, de rodillas si fuera necesario. Javier bajó la cabeza, la tristeza en su rostro. Ya le pedí perdón, mamá. Isabela me perdonó. Pero también dijo que mi vida ya no tiene cabida en la suya, que nuestro camino se ha separado para siempre. La suegra tragó saliva, la amarga verdad se asentaba. Así debe ser, hijo. Así debe ser. Mientras tanto, en la imponente residencia del presidente Vargas, Isabela estaba sentada en el estudio de cristal, un espacio luminoso y moderno, firmando algunos documentos importantes. Cuando terminó, miró por la gran ventana. La noche en Madrid estaba llena de luces, miles de puntos brillantes que se extendían hasta el horizonte, como recordándole que su vida había entrado en una dimensión que nunca antes había imaginado, un universo de posibilidades. El señor Ruiz llamó suavemente a la puerta y entró, su presencia discreta. Todos los preparativos para la conferencia de prensa de mañana están listos, directora Isabela, informó concisamente. Isabela asintió, pero no habló de inmediato. Permitió unos segundos de silencio, un espacio para la reflexión, antes de finalmente preguntar, su voz serena, ¿cómo están Javier y su madre? El señor Ruiz pareció dudar un poco, sopesando sus palabras, pero respondió con franqueza. La situación es bastante difícil, directora. Tienen muchas cargas financieras, pero parece que están tratando de enderezarse, de reconstruir sus vidas. Isabela suspiró en silencio, una exhalación suave. Espero que aprendan de lo que pasó, que esta experiencia les sirva de lección. El señor Ruiz la miró, una pregunta tácita en sus ojos. ¿No quiere vengarse, directora Isabela? Isabela negó lentamente con la cabeza, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. ¿Para qué? Sus vidas ya les están dando una lección mucho más dura y profunda que cualquier cosa que yo pudiera hacerles. El señor Ruiz guardó silencio, sintió una profunda admiración por esa calma, por esa sabiduría. Había algo diferente en la forma de hablar de Isabela ahora, madura, generosa y sabia, una mujer transformada. Ya no era la mujer destruida por el abuso de la familia de su marido, sino alguien que realmente entendía el significado de la fuerza, de la resiliencia, de la compasión. Días después, los medios de comunicación nacionales informaron ampliamente sobre una actividad social en la que participó Isabela, un evento que captó la atención del público. Utilizó parte de la herencia que le dio el presidente Vargas para construir un refugio para mujeres que sufren violencia doméstica, un lugar de esperanza y sanación. Su rostro era elegante, lleno de determinación, pero también de calidez, una combinación poderosa. Desde su apartamento de alquiler, Javier y su suegra observaron en silencio la transmisión, sus ojos fijos en la pantalla. Ninguno de los dos dijo nada, las palabras se les atragantaban. Isabela hablaba en una breve entrevista, su voz era clara y firme, resonando con convicción. Creo que una persona que ha sido herida una vez no tiene por qué convertirse en alguien que hiere a otros. Las viejas heridas no son una razón para la venganza. Las heridas son una razón para levantarse, para crecer, para ayudar a otros. Esa frase atravesó el corazón de Javier como un cuchillo romo que se extrae lentamente, dejando una herida profunda.
Sintió que se le calentaban los ojos, las lágrimas amenazando con brotar. Después de todo lo que le hicimos, todavía puede hablar así, murmuró en voz baja, la incredulidad y el remordimiento en su voz. La suegra se apretó las manos, sus dedos temblaban incontrolablemente. Por primera vez, sintió vergüenza de sí misma, una vergüenza profunda y genuina. Era una mujer mucho mejor de lo que yo pensaba, Javier, dijo, su voz quebrada. Sí, mamá, respondió Javier en voz baja. Isabela siempre lo fue. Nosotros éramos los que estábamos ciegos, los que no supimos ver su valor. En la pantalla, la cámara capturó el rostro sereno y seguro de Isabela, sin venganza, sin deseo de derribar a nadie, solo la determinación de crear una nueva vida y ayudar a los demás. Al mismo tiempo, sin que ellos se dieran cuenta, esa fue la mayor lección de vida que Isabela les dio a Javier y a su suegra. La verdadera fuerza no es tomar represalias, no es buscar venganza, sino la capacidad de dejar ir, de perdonar, y eso hizo que su arrepentimiento fuera aún más profundo, más doloroso. No porque hubieran perdido a Isabela como esposa o nuera, sino porque ahora se daban cuenta de lo grande que era el corazón de una mujer a la que antes habían menospreciado, humillado y expulsado sin piedad. Cuando el cielo de la mañana en Madrid estaba especialmente claro, teñido de tonos rosados y dorados, Isabela se encontraba en el balcón del último piso de la Torre Vargas, el epicentro de su nuevo imperio. Una suave brisa le acariciaba las mejillas, trayendo el aroma de una ciudad ajetreada, pero que ahora le parecía diferente, más serena, más amplia, como si el mundo le hubiera abierto un nuevo espacio para respirar, para prosperar. Por un momento, cerró los ojos, una breve reflexión sobre el pasado que la había derribado y que, paradójicamente, la había hecho levantarse con más fuerza. De nuevo, ese viaje cruzó su mente, pero sin dolor, solo como un recordatorio de su resiliencia. Ese era su primer día liderando oficialmente la alta dirección de Grupo Vargas. No era solo una posición estratégica, un título, sino el símbolo de todo el largo viaje que la había formado, que la había forjado en la mujer que era hoy. Los altos edificios se alineaban frente a ella, rascacielos que se alzaban hacia el cielo, pero ninguno la hacía sentir pequeña. Ya había superado la tormenta que casi había destruido su vida, y ahora se mantenía firme en medio de una nueva luz que ella misma había creado, con su esfuerzo y su coraje. Isabela entró en su amplia oficina, un espacio que reflejaba su nueva identidad. El interior era moderno y elegante, con líneas limpias y un diseño sofisticado. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un horizonte de posibilidades, y un gran escritorio de madera negra se erigía con solidez en el centro, como simbolizando la nueva base de su vida, su autoridad. Al pasar por el pasillo antes, varios altos directivos la habían saludado respetuosamente, todos con una mirada de genuino respeto, de admiración sincera. No eran saludos formales vacíos, no había dudas ni burlas ocultas en sus ojos, solo el reconocimiento de que Isabela se había convertido en una figura digna de liderar, una líder nata. Abrió la agenda sobre su escritorio. El día estaba lleno de reuniones estratégicas, anuncios de reestructuración importantes y encuentros con representantes de sucursales internacionales, pero nada de eso la asustaba. Al contrario, se sentía apasionada, llena de energía, como si hubiera reencontrado una versión de sí misma que había estado latente durante mucho tiempo, esperando el momento de emerger. Se escuchó un golpe suave en la puerta. «Directora, el equipo de los principales departamentos está reunido y esperando», dijo su secretaria con profesionalismo. Isabela asintió lentamente. Su sonrisa era cálida, pero su mirada era firme y segura, irradiando confianza. «Bien, comencemos», dijo, su voz resonando con autoridad. La sala de reuniones principal de Grupo Vargas parecía llena, pero el ambiente era tranquilo y concentrado, una atmósfera de expectación. Decenas de ejecutivos estaban sentados frente a una gran pantalla que mostraba el plan de transformación de la empresa, un futuro ambicioso. Cuando Isabela entró, todas las cabezas se giraron hacia ella, una atención unánime. Lo que transformó la sala no fue solo su estatus de heredera, sino su poderosa aura de liderazgo, su carisma innato, que hacía que cualquiera allí presente sintiera la confianza de ser guiado por alguien que entendía el rumbo del futuro, que tenía una visión clara. Comenzó su presentación con un tono de voz estable, cada palabra era medida, cada frase clara y concisa. Isabela no necesitaba alzar la voz para ser escuchada,
Su carisma funcionaba por sí solo, capturando la atención de todos. Hemos pasado por muchos cambios importantes en los últimos meses, dijo, su voz resonando con convicción. Y hoy no solo estamos reajustando nuestro sistema, sino también nuestra forma de avanzar. Quiero que Grupo Vargas no solo sea financieramente fuerte, sino también una empresa que impacte positivamente a muchas personas, que deje una huella en la sociedad. Cada diapositiva que mostraba demostraba la madurez de su pensamiento, la profundidad de su estrategia. No estaba simplemente continuando el legado familiar, sino innovándolo con una nueva visión, una perspectiva fresca y audaz. Los ejecutivos se miraron varias veces, admirando su capacidad para tejer estrategias modernas pero realistas, con un enfoque humano. Cuando terminó la presentación, la sala quedó en silencio por un momento, asimilando la magnitud de sus palabras, antes de finalmente estallar en aplausos. No era una obligación ni una formalidad, sino una muestra de respeto genuino, de admiración por su liderazgo. Por la tarde, asistió a una gran conferencia de prensa organizada para presentar oficialmente su liderazgo al público, un evento de gran repercusión. Las luces de las cámaras parpadeaban sin cesar, los periodistas hacían fila con los micrófonos en la mano, y el gran logo de Grupo Vargas adornaba el escenario, un símbolo de poder. Pero antes de subir al podio, Isabela respiró lentamente, un momento de introspección. Recordó cómo antes había sido ignorada, oprimida y considerada incompetente, una sombra en su propia vida. Ahora todo eso se sentía muy lejano, como un mal sueño olvidado. Sonrió levemente y caminó hacia el escenario con calma, con una seguridad inquebrantable. Cuando se paró frente al micrófono, la sala se silenció de inmediato, expectante. No estoy aquí porque haya nacido heredera, dijo en voz baja pero potente, su voz resonando con una fuerza interior, sino porque he aprendido que la vida siempre nos pondrá a prueba, nos desafiará. Lo más importante no es cómo caemos, sino cómo elegimos levantarnos y seguir caminando, con la cabeza en alto. Los periodistas la miraban con total atención, algunos parecían conmovidos por la calma y la madurez de sus palabras, por la autenticidad de su mensaje. Quiero liderar esta empresa hacia un futuro mejor, no solo para nuestra familia, sino para todos los empleados y la sociedad que creen en el valor del esfuerzo y el coraje de no rendirse, de luchar por un mañana mejor. Un aplauso de bienvenida resonó durante mucho tiempo, con mucho significado, un reconocimiento a su viaje interior, a su transformación. Isabela sabía que no era solo una felicitación, sino un reconocimiento a su viaje interior, a su resiliencia. Después de que terminaron todos los compromisos de la tarde, Isabela volvió al balcón de su oficina. El sol comenzaba a ponerse, dejando un resplandor anaranjado y púrpura en el cielo, un espectáculo de la naturaleza. En ese momento, sintió una calma difícil de describir con palabras. Era una madurez nacida de las heridas y el aprendizaje, de la superación. Sintió que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni buscar la aprobación externa. Su vida ahora se trataba de un propósito, de una misión, no de una venganza, de un futuro prometedor, no de un pasado doloroso. Isabela sabía que habría nuevos desafíos, nuevas tormentas, pero ya estaba preparada. Sabía quién era, cuáles eran sus fortalezas y hacia dónde quería ir, con una claridad meridiana. Con una sonrisa leve, pero segura, se susurró a sí misma, este es el comienzo de la vida que debía haber vivido. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, su corazón se sintió verdaderamente libre, ligero, liberado de todas las cadenas del pasado. Si la increíble transformación de Isabela te ha inspirado y te ha recordado que siempre hay una segunda oportunidad para levantarse, no olvides darle a me gusta a este video, dejar un comentario compartiendo tu parte favorita de la historia y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte la próxima historia dramática y llena de significado. Tu apoyo es fundamental y permite que estas narrativas de superación sigan llegando a más personas. Hasta la próxima.